ruso que ha entrado en territorio OTAN. También en la mañana de hoy muchísimas cuestiones que analizar, muchísimos temas que tratar, como siempre en esta casa. Vamos a hacerlo de la mano de los mejores expertos. Ya contamos con Ariel Umpierrez, economista e historiador especialista en geopolítica. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Un placer tenerte por aquí. Tenemos también a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT, México. ¿Qué tal? Muy buenas, Jesús. Sergio, buenas. Gracias por invitarme. Y presentamos también a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues una semana cuanto menos frenética en torno a la geopolítica. Empezábamos con estos ataques que tuvieron lugar el pasado martes en Crimea, este buque de guerra ruso que fue destruido, también la toma de Marinka, que tuvo lugar el pasado martes en la gran victoria, ¿no? La mayor toma que ha tenido Rusia desde el pasado mes de mayo, y cerramos la semana con estos bombardeos, estos ataques, Ariel, que muchos analistas, muchos expertos dicen que ha sido el mayor bombardeo desde el inicio de la guerra, un momento en el que Ucrania pues va dando señales de flaqueza, con también Occidente que está teniendo cierta fatiga, ¿no? Le está costando cada vez más proporcionar ayuda militar y económica a Ucrania, y Rusia sin duda intensificando los ataques después de tomar Marinka, ahora lanzando, algunos dicen 110, otros 158 misiles, pero desde luego pues se ve a Rusia muy fuerte y Ucrania pues pasando mal este final de año. Decía uno de sus tenientes que está siendo el peor mes de este año, Ariel. Sí, yo creo que Rusia está haciendo lo que dijo que iba a hacer desde un inicio, es decir, ir por fases. Estos últimos meses dejó que Ucrania llevara adelante esa famosa contraofensiva, que en realidad se reducía a perder hombres en el frente de combate, dado que querían avanzar sobre las posiciones rusas, y Rusia los esperaba detrás de sus fortificaciones, y allí lamentablemente murieron miles de personas. Dicen que en esta semana las bajas ucranianas fueron de 4.500 personas, 4.500 en una semana. Los esperó detrás de sus fortificaciones, y allí Ucrania seguía mandando hombres desarmados prácticamente o muy mal equipados por todo este rejunte de armamento occidental que en un campo de batalla no es eficiente. Y aquí no entro en temas de guerra y militares, porque ya hay expertos que hablan de esto. Creo que Rusia está pasando a la fase final de esta guerra, una guerra que, como dije, hace muchísimos meses Ucrania perdió desde un inicio. Entonces ahora viene la avanzada sobre el resto del territorio y sobre todo aniquilando lo que queda, lo poco que queda, del ejército ucraniano, es decir, la desmilitarización de Ucrania. Y esto se hace como se hace en una guerra, es decir, eliminando, aniquilando a las personas y destruyendo lo poco que le queda de infraestructura. Porque hay que decir que estos misiles de esta noche no fueron indiscriminados como hace Israel sobre Gaza, que mata a todo el mundo, hospitales, fueron directamente dirigidos a centros industriales, rejuntes de equipamiento o de armamento, arsenales concretamente, industrias, fueron dirigidas allí. Por eso es que murieron 18 personas, no 4.000 como murieron en Gaza en los últimos días, 18 que estaban allí trabajando. Si Rusia está desplegando la estrategia que dijo que iba a hacer, desmilitarizar a Ucrania y desnazificarla. Entonces, en esto no hay mucho que sorprender. También es cierto que se sabe que Zelensky o Ucrania se avecina a la negociación. Entonces, en este caso, Rusia quiere negociar desde una posición de absolutamente fuerza y dejar a Ucrania de rodillas ante la negociación que se va a hacer en los próximos meses, no se sabe bien cuándo. Ya han habido reuniones secretas en la OTAN con gente de Ucrania, en fin, se viene una nueva fase. Y Rusia quiere hacerlo desde una posición de fuerza, Sergio. ¿Cómo lo ves tú, tanto estas posibles negociaciones? Ya veremos si con Zelensky o sin Zelensky, que es otra de las cuestiones a ver durante las próximas semanas, pero sobre todo, Jesús, si te parece, nos ceñimos, empezamos fijándonos en este ataque que muchos dicen que ha sido el mayor ataque desde el inicio de la guerra, entre 110 y 158 misiles, drones, pero como bien estaba diciendo Ariel, atacando a zonas estratégicas. O sea, se ve que, bueno, pues que está bien pensado y que en este caso pues no se están llevando tantos civiles por delante como en la guerra de Israel, por ejemplo. Sin duda alguna, y a eso habrá que agregar que recientemente se hablaba de un ataque mortífero muy fuerte por parte de Ucrania en el mar de Crimea, y esto era pues una especie de revancha o de contraofensiva ucraniana ante la humillación de haber perdido Marinka, que primero decían
que era lo que los rusos sostenían. Después tuvieron que aceptar que se estaban replegando porque se habían quedado sin condiciones para luchar en Marinka en contra de Rusia. Ahora la narrativa rusa dice, este es también una respuesta proporcional al ataque ucraniano que escaló y entonces terminan por escalar, sumado a lo que también el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en este caso en voz del mismísimo Sergei Lavrov, que le mandó un mensaje a Estados Unidos al decirle que si Estados Unidos consideraba como un enemigo a Rusia, Rusia estaba preparado para, pues también en ese sentido, atenderlo. ¿Y a qué se refería? Bueno, se refería ni más ni menos a que el mismo gobierno de Estados Unidos estaba sosteniendo que al ser Rusia un enemigo, ya no habría que estar escatimando en potenciar a Ucrania en la mejor de las formas posibles. Y en ese sentido, la respuesta también de Sergei Lavrov de que enviar, por ejemplo, aviones F-16 no le garantizaba a Rusia que esos aviones que tienen una buena capacidad de combate no desplegaran ojivas nucleares y que entonces Rusia, al percibir o al percatarse que pudieran tener un riesgo nuclear, sería o podría ser el primero en utilizarlas. Si a estas palabras, entonces, regresamos a este punto, le acompañan ataques, como bien lo señalaba Sergio, estratégicos, bien pensados y, como decía Ariel, no indiscriminados como lo hace Israel en la Franja de Gaza, en donde, por cierto, asesinan a 400 personas al día. Entonces, me parece que habla de que el avance pues va estratégicamente sólido. Mientras tanto, y este es un punto también importante a señalar, Europa se desangra económicamente, en buena medida también por las erróneas decisiones que han tomado buena parte de sus líderes. Hoy todavía, orgullosamente, Ursula von der Leyen hablaba de que Europa ya había invertido en Ucrania 85,000 millones de euros en un contexto, pues, en donde las clases medias europeas de los diferentes países de la Unión Europea están resintiendo escalada de precios, desempleos, inflación, etcétera, etcétera, durante ya casi 2 años. Y si, por ejemplo, Ucrania fuera ganando, es decir, si ya hubieran estado debilitando a Rusia, tendría políticamente sentido que lo presumiera Ursula von der Leyen, pero al revés, se antoja como que están desperdiciándolo, pero además lo hacen a costas del sacrificio de los pueblos europeos que finalmente le terminan por dar la razón a Estados Unidos en el sentido de que puede utilizar a los gobiernos europeos para sus propios intereses cuando lo desee, pero también le da la razón a Rusia de decir una Europa desenganchada de su acceso a hidrocarburos en los que mantenía su propio desarrollo industrial, termina por echarlo a la borda y al final, al no haber avances en Ucrania, pues termina por ser un fracaso doble. Bueno, Juan Antonio, quiero preguntarte también a ti por esta cuestión. ¿Cómo podemos valorar, cómo podemos calificar este último ataque por parte de Rusia? Dicen que es el ataque más masivo desde el inicio de la guerra y el propio Zelensky en las últimas horas incluso está prometiendo que van a contraatacar. Bueno, Zelensky lo único que dice son barbaridades. Yo voy a intentar decir, tener un enfoque un poco más militar, ¿no? Militar. En primer lugar, por mucho que diga Zelensky, a nadie se le ocurre enviar un misil de $2 millones para atacar una guardería. Es decir, esto son las validades de la propaganda y yo creo que hay que atender, es mucho más serio, los propios comunicados del Ministerio de Defensa ucraniano, donde esta misma mañana su portavoz ha dicho claramente que los objetivos eran militares. Se ha comentado antes el compañero, es decir, bases aéreas, almacenes de material, polvorines, infraestructuras industriales, etcétera, etcétera. Puntos de defensa aérea. Es decir, esta es la realidad. Yo no sé si ha salido el ataque más masivo. Lo que sí puedo decir es una cosa. Yo no pienso que sea una venganza porque Ucrania hubiera atacado un buque de transporte. Recordémoslo, es un buque de transporte, un buque que se dedica, es un buque de la Armada, de la flota, pero se dedica fundamentalmente al transporte de material. Que además estaba en puerto, porque toda la flota del Mar Negro está en puerto, porque no tiene ningún sentido que esté exponiéndose cuando en el mar no hay nada que hacer. Entre otras cosas, por una razón muy sencilla,
porque los rusos no pueden atacar ningún barco ucraniano porque ya están todos hundidos o capturados. Entonces, esta es la realidad. Y lo de hoy, este ataque masivo, no es algo que se improvise por una venganza, porque me he levantado carreado. Es decir, es un material muy caro, se necesita inteligencia sobre los objetivos, se necesita planificación, se necesita logística. Esto no se hace en 24 horas. Eso os lo puedo asegurar. No se hace en 24 horas. Por tanto, es algo que estaba planificado y yo creo que simplemente es un paso más en la situación que se está viendo sobre el teatro de operaciones. Ahora mismo, por mucho que digan los medios corporativos, que ya se sabe que eso es lo que obedecen a las corporaciones, por mucho que digan los medios corporativos, la guerra no está estancada. Los frentes no están quietos. No hay una guerra posicional. El ejército ruso está avanzando en 6 sectores del frente. Los podemos relatar desde arriba del mapa, Kupiansk en dirección a Liman, en Bakhmut, en Adviezka, en Zaporozhia y en el Dnieper, donde había una pequeña cabeza de puente ucraniana. Es decir, en puntos estratégicos. Posiblemente en las últimas 3 semanas los rusos hayan ocupado aproximadamente unos 1000 kilómetros cuadrados en todos esos sectores del frente. Eso es 5 veces más que la famosa ofensiva de primavera, verano y otoño del ejército ucraniano. Esta es la realidad, desde el punto de vista militar. Bueno, pues, ¿qué podemos decir? Pues que Ucrania en estos momentos tiene gravísimos problemas. Gravísimos problemas porque está en la ruina financiera y no parece que pronto vaya a llegar la ayuda. Está en problema porque su movilización está siendo un fracaso, porque la gente ya no quiere ir a la guerra, porque los más animados a combatir ya han ido y o están fuera de combate o están prisioneros o se han fugado, yo qué sé. Las pérdidas en el frente y en la retaguardia, y además hay una fractura interna a la que además hay que unir la aparición ya de guerrillas en Odessa y en otras zonas del país, guerrillas prorrusas. El otro día llegaban noticias de sabotaje a un tren con armamento de la OTAN en Odessa, realizada por partisanos. Es decir, todo esto va complicando la situación cada día más. Entonces, bueno, lo que hemos visto hoy es un zarpazo más que, bueno, no sé, es que dirá Ursula von der Leyen, que los rusos se han quedado sin lavadoras, ¿no? Porque todos los chips los habrán utilizado hoy. Entonces, bueno, perdonad el histrionismo, ¿no? Pero es que es muy lamentable que al final los que estén muriendo sean los menos culpables de todo, mientras, bueno, la Unión Europea, la OTAN, los Estados Unidos juegan con la vida de los demás. Bueno, pues vamos a seguir analizando estas cuestiones, vamos a seguir analizando, como bien estabas comentando ahora, Juan Antonio, las palabras de Ursula von der Leyen, de Rishi Sunak, Borrell también soltando lindezas en las últimas horas y el propio Zelensky animado en las redes sociales, diciendo que promete contraatacar. Vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos y seguimos analizando todas estas cuestiones aquí.